Hola, soy Mario Gómez y estamos aquí en el Hackerspace San Salvador. En el último video hacíamos una introducción muy rápida a lo que son los circuitos eléctricos y también a la ley de Ohm. Que para refrescarles un poco, la ley de Ohm lo que nos dice es que existe una relación matemática, digámoslo así, entre el voltaje, la corriente y la resistencia dentro de un circuito, ¿no? Entonces, uno de los componentes que hablábamos eran las fuentes. Las fuentes normalmente son dispositivos que nosotros tenemos en nuestros circuitos que se encargan de entregar la energía que luego es convertida en algún tipo de cosa que nos sea útil. Puede ser luz, puede ser calor, puede ser sonido, puede ser una computación, pero no entramos en más detalle más que saber que existían las fuentes, por ejemplo, de voltaje, que entregan cierto potencial, con el cual al cerrarse el circuito circula cierta corriente, pero no vimos realmente más que la parte teórica y una explicación que hicimos con una lámpara que teníamos a la mano. Así que en esta ocasión vamos a explicar un poquito la parte teórica de qué son las fuentes, y nos vamos a centrar en dos tipos de fuentes particulares, una de voltaje continuo, en inglés continuous voltage, y otras fuentes que también vamos a ver en este video, que son las fuentes de corriente continua o continuous current, si lo ven en inglés. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial de estas dos fuentes? Si recordamos un poquito, cuando nosotros colocamos una resistencia, esta relación que tenemos acá, dependiendo del voltaje de la resistencia, dentro de este circuito va a circular cierta cantidad de corriente. Estas tal vez no las van a ver tan frecuentemente en los circuitos, pero es la misma lógica. Vamos a usar en este caso, para dar el ejemplo, un pequeño diodo LED, que no va a tener un voltaje fijo, pero sí queremos que corra cierta cantidad de corriente que nosotros vamos a especificar, y lo que va a suceder es que dependiendo de cuánta corriente esté pasando por este componente, vamos a tener cierta cantidad de voltaje en las terminales del mismo. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video. Es la continuación del video que habíamos hecho originalmente para explicar la ley de Ohm y los circuitos electrónicos, y ahora lo vamos a ver con una fuente de verdad. Ok, ahora ya vimos un poquito de la parte teórica. Ahora tenemos aquí una fuente de voltaje. En este caso es una fuente de voltaje continua y corriente continua programable, aunque las fuentes pueden tener realmente diferentes formas, y casualmente aquí tenía algunas baterías de reloj, que para un reloj la fuente sería en este caso la batería. La ventaja de esta fuente es que nosotros podemos establecer la corriente y el voltaje, pero también hay otras fuentes de voltaje. En este caso tenemos una fuente de voltaje de tira LED, que esta es de 12 voltios. Disculpen un poco cómo está conectada, pero esta genera 12 voltios fijos a la salida. Es decir, hay diferentes tipos de fuentes que se pueden conectar en este caso a los circuitos. La vez pasada hablamos de resistencias y hacíamos el símil de un foco de una lámpara, pero también podemos encontrar resistencias en valores específicos. Este es un ejemplo bastante común. Bueno, este es de un poquito más de potencia de las que van a encontrar. Esta es una resistencia de 50 ohmios, que es la que vamos a utilizar para nuestros experimentos ahora, para la fuente de voltaje continuo. Y también tenemos este LED, que no es como el LED común que les mostré la vez pasada, sino que es uno de mayor potencia, 3 vatios, que nos va a servir para demostrar la fuente en funcionamiento de corriente continua. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero le encendemos y nos va a mostrar algunos parámetros en pantalla. Esta fuente en particular, nosotros podemos establecer de manera independiente un límite de corriente que queramos que funcione con la fuente, y un límite también de voltaje al que queramos que la fuente funcione. Entonces vamos a comenzar
en este caso con el tema de una fuente de voltaje continuo, así que vamos a establecer el voltaje en 10 voltios. Es con lo que vamos a comenzar a trabajar. Vamos a dar enter y vamos a limitar la corriente. En este caso vamos a decir que queremos máximo 1 amperio. Entonces vamos a hacer enter y con eso ya está establecido. La forma en que esta fuente funciona es que cuando presionamos el botón output, la salida se va a reflejar en las salidas de los terminales negativo y positivo. Y esto lo podemos verificar fácilmente obviamente en la pantalla, pero si tenemos un voltímetro o un tester, lo ponemos en modo de medición de voltaje continuo y conectamos los terminales. Hemos puesto esos alambritos para facilitar las conexiones y deberíamos de encontrar un voltaje similar. En este caso pueden ver que es muy cercano, la fuente nos está marcando 10 voltios y el multímetro nos está marcando 10 voltios también. Esto es solo para verificar. Ahora vamos a completar el circuito. El circuito hasta este momento está abierto, o sea, no está circulando ninguna corriente y se puede verificar fácilmente acá que la fuente no está entregando ninguna corriente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra resistencia. La breadboard nos facilita mucho la colocación de diversos tipos de componentes. Vamos a ponerlo aquí en medio para que podamos ver bien las conexiones. Y luego vamos a completar el circuito. ¿Okay? Vamos a colocar el negativo en una de las patas y el positivo en la otra de las patas, y vamos a ver cómo ahora que ya hay una carga, que hay una corriente circulando a través del circuito, nosotros podemos ver que también la fuente está entregando cierta cantidad de corriente. Ahorita lo vamos a tratar de memorizar este número porque luego lo vamos a verificar de forma teórica en la pantalla, en la pizarra. También podemos hacer la medición de corriente con nuestro multímetro. Lo vamos a cambiar a medición de corriente, y para medir la corriente lo que tenemos que hacer es poner en serie, es decir, vamos a hacer que el multímetro se haga también parte del circuito. Podemos desconectar en este caso cualquiera de los terminales. Yo voy a desconectar el terminal positivo y vamos a colocar el terminal positivo. Me hacían una recomendación de seguridad por acá, y es que está un poco caliente la resistencia por la cantidad de corriente que está pasando, y cerramos el circuito. Y podemos ver que más o menos es la misma medida, ¿no? O sea, hay una pequeña diferencia, pero podemos ver que el valor en miliamperios que está circulando por la resistencia es casi el mismo que nos reporta la fuente. ¿Qué significa esto? Que como hay un voltaje constante, obviamente la corriente depende del valor de la resistencia. Si cambiamos la resistencia, vamos a tener en este caso un valor diferente de corriente. ¿Okay? Entonces, para terminar el experimento, esta fuente tiene un gran letrero arriba. Le hemos apodado el Dr. Evil porque tiene un pequeño problema en el diseño y tiende a lanzar grandes voltajes si uno lo apaga de una sola vez. Así que lo que hacemos es que desactivamos la salida y lo apagamos. ¿Ok? Para el segundo experimento vamos a utilizar un LED de alta intensidad. Tal vez no nos quedamos ciegos aquí haciendo pruebas. Para este caso no tenemos la hoja técnica específica de este LED, pero ayer que lo estuvimos probando, la corriente segura andaba a no más de 500 miliamperios, y vamos a tratar de mantener un voltaje de no más de 4 voltios en él para evitar dañarlo, porque obviamente no conocemos todos los parámetros. Lo mejor es mantenernos en un rango seguro de trabajo. Vamos a realizar el mismo procedimiento, lo único que vamos a establecer nuestra corriente máxima en 500 miliamperios, y vamos a establecer nuestro voltaje máximo en 4 voltios. Aquí con esta fuente pasa algo particularmente interesante, y es que ella funciona tanto como un limitador de voltaje como de corriente. Si él alcanza la corriente máxima, él trata de ajustar el voltaje para mantener esta corriente, y lo mismo, si él ya está entregando un voltaje a la salida, él entrega obviamente la corriente dependiendo de la carga que tenga la salida. Así que vamos a conectar el LED antes de habilitar la salida. Este lo vamos a tratar de poner aquí cerca por la cantidad de corriente.
Lo vamos a apuntar hacia abajo porque créanme que no quieren verlo directamente. Bueno, yo no lo quiero ver, ustedes en el video no van a tener mayor problema. Y vamos a habilitar la salida, ¿ok? Habrán notado que inmediatamente se encendió, voy a girarlo un poco porque creo que no se ve la pantalla, ¿ok? Inmediatamente se encendió, la misma fuente pasó a modo de corriente continua, es decir que la corriente que está circulando por el LED es 0.5 amperios, pero no llega a los 4 voltios porque justamente aquí es donde él está limitando el voltaje para tratar de mantener la corriente continua. Y es interesante con estos LEDs que yo puedo variar un poco también la corriente que está pasando directamente de la fuente. Por ejemplo, puedo bajar un poquito la corriente a 0.4 y pueden notar que a pesar de que estoy bajando la corriente, la intensidad en el LED no varía demasiado, ¿no? ¿Okay? Ahí pueden ver que hasta ahora se está dando un cambio sustancial en la cantidad de luz que está emitiendo el diodo. Pero tal vez la parte más interesante de este experimento es que ustedes pueden ver que a pesar que tenemos una corriente continua, el voltaje varía dependiendo de obviamente la resistencia interna que tiene el diodo LED, que varía de otros factores que no vamos a hablar en este momento porque tardaríamos mucho. Y es interesante también que sepan que dependiendo del color del LED, por las mismas características del semiconductor y algunas características de efecto fotoeléctrico, también vamos a tener voltajes diferentes de funcionamiento, ¿okay? Pero lo importante es que al tener la fuente, al entregar corriente continua, ella va a tratar de regular el voltaje a la salida para mantener esa corriente siempre al mismo nivel. Ok, ahora que terminamos el experimento, podemos regresar a la teoría, poner los números y ver qué tal, si se acercaban o no, y podemos verificar realmente si todo estaba funcionando bien. En este caso, cuando hicimos el ejemplo de voltaje continuo, colocamos 10 voltios a nuestra fuente y estábamos utilizando una resistencia de 50 ohms. Si utilizamos la fórmula de la ley de Ohm, eso nos da una corriente teórica de, ya les decimos cuánto, eran 0.2 miliamperios, y la lectura que teníamos, perdón, sí, ¿verdad? Amperios. 2 amperios, sí, aquí está un pequeño, 2 amperios o 200 miliamperios, y la lectura que nosotros teníamos era cerca de 0.197 más o menos, si mal no recuerdo. Y para el caso del ejemplo de corriente continua, aquí nos sirve mucho de calcular ley de Ohm porque este es un componente no lineal, entonces dependiendo de cuánta corriente esté pasando, la resistencia varía, pero lo que sí teníamos es que cuando teníamos una corriente de 0.5 amperios, aquí teníamos cerca de 3.43 voltios en los lados del terminal. Ustedes si quieren pueden calcular la resistencia que tenía en ese momento el LED, pero obviamente es válido solo para ese LED y para esa corriente en ese momento particular. Si se fijan, los valores son como esperábamos en la teoría. La fuente nos ayuda mucho a verificar en este caso la ley de Ohms, que por eso es la ley de Ohms, ¿no? Y también podemos ver fácilmente cómo en una fuente de voltaje constante la corriente depende esencialmente de la resistencia que pongamos acá, y en una fuente de corriente constante el voltaje va a depender de las resistencias igual que nosotros pongamos acá, solo cambiamos un poquito la relación. Así que esa fue la breve introducción a la utilización de la fuente de voltaje programable que tenemos aquí en el Hackerspace San Salvador. Recuerda que la fuente, el osciloscopio, el tester son todas herramientas que puedes utilizar cuando estás adentro de este espacio particular para que puedas crear cualquier tipo de proyectos que se te venga a la mente. Para más videos, para más información, acuérdate de darnos follow en Facebook, de seguirnos en Instagram como Te Ubico, y también de estar pendiente de todas las actualizaciones en nuestra página oficial
de Facebook Hackerspace San Salvador. Hasta la próxima.